Doctor Grinson, ¿por qué las drogas, siendo tan nocivas, son tan consumidas? Bueno, producen efectos que se buscan. Son un acompañamiento peligrosísimo y han tenido una enorme difusión por motivos que se atribuyen al narcotráfico, pero también porque hay clientes para el narcotráfico. Y de ese diálogo surge una utilización desmedida, poco conocedora de lo que se está haciendo, y la mejor evidencia de eso son los accidentes que se producen cuando se promueve alguna droga, como se estuvo promoviendo la del famoso episodio nocturno de nuestra costanera, de Puerto Madero, donde murieron aparentemente por lo menos 5 personas. Pero se hacían bajo la idea de que el nombre que se usaba para esta convocatoria ya había sido aplicado en Inglaterra, había sido aplicado en Alemania, había sido aplicado en Holanda. Estaba todo esto en Internet. Y se decía que la droga que se estaba experimentando, una metanfetamina específica, era mortal. Quiere decir que no puedo pensar que los que lo organizaron ignoraban esto, porque todo el mundo está aprendido de las novedades. Esta era una novedad, pero una novedad evidente, y se sabía que era peligrosa esta droga. Entonces, la separación de la necesidad de divertirse de las situaciones peligrosas son parecidas a si alguien se tirara de un avión sin saber si va a caer en el agua, sobre un edificio o en alguna zona peligrosa. Entonces, la inconsciencia de esto deriva de que en general las políticas de droga han estado en manos de los ignorantes. Pocas veces se ha respetado a gente como Carlos Novelli, que sacrificó su vida porque murió a los jóvenes 40 años, para brindar tratamiento. El gobierno actual ha hecho una enorme difusión de lo que se está haciendo en narcotráfico para combatirlo, y no tengo por qué suponer que no está muy bien hecho, pero desde ya no es mi especialidad. Pero sí me sorprende que aún en el decreto emitido por el Gobierno Nacional no se usa la palabra prevención, definiéndola estructuralmente como programa, y no se usa el concepto de tratamiento. Sabemos que las drogas enferman, entonces tenemos que estar preparados para brindar asistencia que sea universal, accesible y que llegue a los rincones más escondidos. Porque la droga está escondida. Hay una conciencia de que su uso no es del todo legítimo, al contrario, que es transgresivo, y de alguna manera esto tiene que corregirse a nivel educativo. La educación es el campo específico de la prevención, y todavía no hemos logrado que la prevención se sistematice, se universalice y se ejecute en todas las escuelas. Todos los docentes deben estar capacitados para saber que si aparece un adicto en clase no es cuestión de echarlo, es cuestión de contenerlo, y es cuestión de que ese mismo sector con el que él está trabajando, el sector de alumnos, trate de indagar en las motivaciones que tiene para esto, que es pura diversión. Porque si es pura diversión, es una diversión como que podría usarse un revólver cargado de balas. La gente muere por las adicciones. Y si agregamos un factor como es la precocidad de la iniciación sexual de las chicas, se arma un desbarajuste del que cualquier boliche que visitemos un sábado a la noche es testigo. Cierta vez visitamos con una socióloga, directora del Instituto de Sociología, la Costanera de noche, y la Costanera de noche es peligrosa para el que pasa. Es decir, están las motos que salen maniobradas por gente que toma velocidad, los coches que esquivan a las motos y los colectivos que esquivan a los que están esquivando. Y todo esto se hace con una intoxicación que disminuye la percepción, disminuye seguramente la noción de riesgo y crea una situación caótica. Ahora, doctor, usted habla de la importancia de la prevención y de la educación, pero lo sorprendente es que vemos que el consumo se da en todos los niveles sociales, económicos y también en cuanto a nivel de educación, ¿no? Sí, yo creo que hay niveles de algunas escuelas privadas donde se ha trabajado más en el campo preventivo
y donde se podrían registrar, si nos proponemos eso, mejorías en la captación, en el conocimiento del tema, etc. Hoy día es imprescindible que se sepa que el consumo desmedido de drogas es riesgoso de vida. Y a esto no contribuyen muchas las políticas. Si bien hemos tenido políticas muy adecuadas, por ejemplo, cuando estuvo Enrique de Bedia en la Secretaría de Estado, había un énfasis puesto en la prevención y en menos en las declaraciones sobre la lucha contra el narcotráfico, pero más en la capacidad del grupo de ayudar al integrante que se diferencia de los demás porque ha entrado en un consumo abusivo. No estamos diciendo que no se debe consumir drogas, porque ya esto es un imposible, ya transgredimos el nivel básico. Pero lo que sí se debe saber es que hay riesgos en el consumo y esos riesgos tienen que ser compartidos. Los muchachos que fueron detenidos hace poco en un colectivo que porque iban de viaje de turismo a Bariloche, tenían más alcohol que el que podrían tomar si se emborracharan todos los días todos juntos. Y además había todo tipo de drogas arriba del colectivo. Un colectivo que los padres pidieron que fuera detenido, resultó, y esto salió en los diarios, que el conductor estaba tomando cocaína para hacer el viaje en que llevaba a los que iban a tomar cocaína una vez que llegaran. Entonces, en la villa tenemos que el Paco, que es la peor de las drogas conocidas hasta ahora, siempre puede haber algo peor. El Paco entra en chicos que tienen 6 años, 7 años, 8 años, y por propia intoxicación requiere que se rellene el consumo en los próximos 15 minutos después de haber consumido. Con ninguna otra droga pasa esto, no pasa con la marihuana, no pasa con la cocaína, ninguna es tan demandante que requiere que el consumo se mantenga. Pero las que sí son demandantes, y están apareciendo muchas de este tipo en este momento en Europa, recibe un boletín europeo editado por todos los países en su conjunto, bajo el signo de la adecuada información en el terreno de la droga, y aparecieron en el mes de junio, porque todavía no aparecieron los datos de junio, 42 productos nuevos en Europa. Estamos hablando de droga de diseño. Drogas de diseño, claro. La droga de diseño es un agregado en el cual hay gente que son investigadores del diseño y creadores de diseño y se enorgullecen de haber creado cosas que por ahí son demasiado dañinas, ¿no? Entonces una cosa es el consumo, otra cosa es la necesidad de transponer los segmentos de la adolescencia con el menor perjuicio posible. Pero si dijimos recién que hay una precocidad sexual de las mujeres, los varones pasan a un letargo hasta que no llegan a una edad en que pueden tener un rol más dominante, porque están descolgados, chicos de 14 años que no saben cómo entrar en un circuito en el que están desbancados por los que tienen 18 y por la atracción que están produciendo las chicas de 14. Entonces, el varón de 14 para mí es un sujeto sometido a estrés por el mismo hecho de la precocidad sexual de la evolución de las chicas. Los padres frente a esto tienen una conducta totalmente ambigua. A mí me ha pasado trabajando en colegios con los padres que dicen, bueno, la previa a mí me gusta. ¿Por qué le digo le gusta la previa? Bueno, porque por lo menos yo sé lo que están tomando y yo les consigo de la buena. Me parece patético lo que está diciendo. Padres que dicen eso así. Padres que dicen eso. Porque cuando el chico sale a manejar el vehículo del padre, que a lo mejor tiene 15 años, está en una situación de intoxicación que no le permitiría manejar. Leo en el Clarín de hoy que hay 200 boliches en la ciudad de Buenos Aires que son ilegales, que no tienen autorización para hacer boliches. ¿Y qué están haciendo esos boliches? Todos esos boliches son cuna, incentivo y pasto de cultivo de lo que se está haciendo. Si yo tengo 200 boliches que no son supervisados, que no son visitados, estoy haciendo que lo que ocurrió en el episodio que mencionamos antes se multiplique ad infinitum. Hay boliches que abren cuando los otros ya cerraron, porque son los boliches para ir a tomar la última dosis de droga. Y esto es un negocio casi
casi universalizado, por lo menos en el ámbito de la recreación de los fines de semana, ¿no? La inconsciencia de la familia de lo que están haciendo sus hijos es sorprendente, pero además todo esto desemboca en que el día que dicen ¿y qué tenemos que hacer?, no tienen oferta de tratamiento válida en todos los lugares que debería haberlo. Esto se explica por algunas cosas. Primero, en la medicina no se estudia adicciones. Esto le iba a preguntar, estamos hablando de prevención y de atacar la enfermedad que es la drogadicción, pero ¿los médicos se preparan? O sea, ¿la Facultad de Medicina enseña adicciones y cómo tratar las adicciones? No. Tome la cartilla médica de las distintas materias y usted ve que adicciones, alcoholismo se da en 20 minutos totales, alcoholismo. En toda la carrera. En toda la carrera. Y no se da específicamente drogas y no se dan tratamientos. Y entonces el médico viene cuando tiene una preocupación genuina, como tiene la gente de la Asociación de Pediatría, y pide capacitarse en lo que la facultad no lo capacitó. Porque ¿quién más que el pediatra va a estar al tanto de que él no sabe de qué le están hablando los chicos? Y los pediatras hacen una pregunta absurda, para mí. ¿Cómo le pregunto si consume? Y yo le digo, y es fácil, le preguntás si consume. Con tus propias palabras, pregúntale. Pero me da no sé qué, porque yo no sé qué es el consumo. Y bueno, si no sabes qué es el consumo, ponete a estudiarlo. No lo practiques, pero tenés que saber que tiene que haber en el país un sistema educativo responsable, capaz de modificar las situaciones en la escuela, y un sistema de oferta terapéutica que llegue a todos los rincones del país. Yo diría que fuera de Buenos Aires es escasísima la oferta de servicios terapéuticos. La hay en algunos lugares, la hay en Córdoba, la hay en algunas de las ciudades del interior más importantes, pero no hay una asistencia sistemática. Yo he escuchado gente que se larga a hablar de prevención y no tiene la menor idea de lo que está hablando. No sabe que la prevención es una rama fundamental de respuesta a estos temas y que tiene que estar distribuida, especificada. Tiene que haber camas en los hospitales para adictos. Nosotros nos glorificamos de que las camas para los adictos están en las comunidades terapéuticas. Y de paso, a las comunidades terapéuticas las tratamos mal. Hay 6.000 pacientes y no hay becas satisfactorias para la formación del operador que trabaja, para que sea médico, sea terapista ocupacional, sea sociólogo, sea una persona interesada en el tema como voluntario, para que tenga una formación que no puede ser menor de 2 años. Doctor, usted que es médico psiquiatra, ¿hay algún tipo de personalidad que es más proclive a iniciarse en el consumo o toda persona está expuesta a caer en ese momento? Yo creo que se ha universalizado el consumo más allá de las personalidades, pero es evidente que las personas impulsivas, las personas con tendencias depresivas o las personas con dificultades en la maduración van a tener una mayor tentación de hacer de la droga el depósito mágico de lo que le falta. Lamentablemente la droga tiene eso, que ofrece algo que para la imaginación del que consume es más satisfactorio, lo hace más atractivo, le permite llegar a un lugar con droga y hacerse amigo de todo el mundo que quiere recibirla. Entonces empieza a ser un dealer y ya se nos pasó de lado, porque el que consigue para los demás está haciendo narcotráfico en pequeña escala, pero está haciendo narcotráfico. El que tiene escondido atrás del bar algo que pide el consumidor y se lo da, también está haciendo narcotráfico. El narcotráfico es la consecuencia de la demanda social existente por parte de una adolescencia para la cual no tenemos suficiente respuesta, porque no hay políticas para adolescencia. Yo me acuerdo cuando estaba Bordón en Mendoza, me llamó la atención que había hecho un sistema de alojamientos para parejas jóvenes que tuvieran entre 16 y 19 años y que quisieran casarse y no tuvieran disponibilidad de ir a vivir juntos. Y me pareció una política inteligente, porque es una política de tomar al joven y tratar de que su situación no sea tan precaria como lo es y tenga algunas soluciones que tienen que ver con las políticas que implementamos a nivel de las provincias. Toda provincia debería plantearse qué estamos haciendo con los adolescentes. Creo que algunos de los municipios lo han hecho.
Nosotros lo hicimos desde el 80 hasta que yo tuve que ir a otro lado, pero durante 20 años tuvimos un centro de prevención muy activo que trabajaba con familias, que trabajaba mostrando a las familias a través de la Cámara de GESEL, que mostraba a los médicos o a los psicólogos o a la gente en formación cómo es el proceso de detección, de ayuda, de oferta de cambio y de hacer advertencias que no sean persecutorias. Yo no puedo perseguir al que está consumiendo, porque sería como perseguir a un rengo. Pero sí tengo que ofrecerle una captación de que está produciendo un daño irreversible. La prevención tiene que basarse en la noción de que hay un daño irreversible, que una vez que se instala es muy difícil de sacar. Los que han salido, muchos de ellos han formado parte de las comunidades terapéuticas, muchos han sido directores de comunidades terapéuticas. En una época yo dirigía la Federación de ONGs que eran comunidades terapéuticas. Conseguíamos recursos para ellos de los gobiernos provinciales, donde estaba Yaría, que fue un líder en el tema. El gobierno de la ciudad también lo favorecía la Cedronar. Creo que la Cedronar ha perdido de vista su función. Y es el organismo del Estado que debería encabezar todo esto. Si usted lo ve, el secretario de Drogas no figura como secretaría de la Presidencia de la Nación. Cuando Cagliotti logró que se creara el cargo de Cedronar, y el primer designado fue el Estelle, estaba dando un paso fundamental para hacer de las responsabilidades del Poder Ejecutivo una responsabilidad fundamental en el ejercicio de las políticas, porque Cedronar tenía por objetivo capacitar a todas las provincias, formalizar convenios, realizar la prevención. Y cuando me dice, estamos haciendo prevención, sí, ¿y cómo lo hacen? Y bueno, dimos 2 clases de 1 hora y media. 2 clases de 1 hora y media, ni empezaron. Con 2 clases de 1 hora y media. Yo formaba operadores en la Universidad de Quilmes, donde estuve trabajando durante 14 años con un rector maravilloso, que después fue desplazado por sus propios hijos, lamentablemente. Y tardábamos en formar un operador a 6 horas semanales, 4 cuatrimestres. Es decir, que nos llevaba 2 años enteros formar un operador que estaba en condiciones de hacer una monografía sobre el tema. Muchos de estos que venían de estar trabajando en programas terapéuticos me refiero, empezaron a hacer prevención afuera del programa, pero la prevención no recibía un respaldo económico. Entonces, decirle a alguien, tenés que capacitarte en prevención. Dice, ¿quién me paga por eso? Bueno, por ahora no, pero algún día te van a pagar. No, en asistencia es más fácil conseguir remuneraciones. En prevención es prácticamente inexistente. Y además, los que dicen estamos haciendo prevención subestiman su responsabilidad porque desconocen el tema. La cantidad de gente que desconoce el tema y dice, voy a dar una clase de prevención. Sí, ¿qué vas a decir? Bueno, se habla un poco de narcotráfico. No, narcotráfico. El narcotráfico está en manos de la policía. Y muy bien que esté en manos de la policía, y creo que la policía está avanzando muchísimo. Pero la última vez que yo anduve por fronteras viendo las disponibilidades de frontera, vi que no tenían los escáneres suficientes, que no tenían las formas de detección adecuadas. Todavía estamos en agarrar el tanque de nafta, meter un palito largo, y si el palito entra hasta esta altura y el tanque tiene esto, es porque abajo hay una chapa que está sosteniendo la cocaína. Pero estamos haciendo como si fuera llamando a un gaucho para que me averigüe si hay tráfico de cocaína. Hoy la cocaína viaja en submarinos teledirigidos. Es decir, se pone la cocaína dentro de un vehículo que va por el agua, submarino, y se lo maneja desde la costa. De manera que en el caso de que es detectado, se interrumpe su tránsito, pero no se localiza quién está porque está a distancia. Nadie es culpable. Claro. Entonces ya tenemos lo que avanza el narcotráfico es impresionante. Ahora, doctor, recién hablaba de las drogas de diseño, ¿no? Hay hasta tutoriales en internet sobre estos temas. Es decir, la difusión que está teniendo ya rompe las barreras de lo que conocíamos hasta hace poco tiempo de esto, ¿no? Sí, pero si yo hiciera que todos los docentes tuvieran un buen manual, habría dado un paso, pero no los pasos suficientes. El objeto del desarrollo preventivo es el grupo de docentes compartiendo experiencia de cómo eran cuando eran adolescentes, cómo son los adolescentes de ahora,
cómo se puede tener una actitud colaborativa pero no persecutoria con los jóvenes, cómo esto es parte de lo que la sociedad destina, porque nosotros tenemos que pensar que los que distribuyen droga, los que comercian droga, son tan gente de miembros de la sociedad como nosotros. Entonces hay muchos que se van a dedicar a que los demás consuman. Los que se van a dedicar a que salgan del consumo son muchos menos. Entonces esta disparidad es casi pecaminosa. Yo insisto que las adicciones deben tratarse como se hace en casi todo el mundo, con camas, con internación permanente hasta estar en condiciones de pasar a un sistema ambulatorio como puede ser un hospital de día. Ahora, Wilbur, usted estaba hablando justamente de la formación para prevención y demás. Yendo al primer eslabón, ¿no?, al de los padres, el hogar. Usted me estaba diciendo que hasta hay padres que dicen prefiero saber yo qué es lo que consumen, pero ¿cómo arrancar desde la base, desde la formación cotidiana y desde la niñez para que se sepa a las puertas de qué se puede estar, ¿no? Empezando por los padres. Bueno, hay padres colaboradores, padres preocupados, padres indiferentes y padres que dicen que de la escuela se ocupe eso. Yo pago no sé cuánto por mes, que se ocupen. Cuando yo convoco a los padres en las escuelas, y lo hemos hecho esto de distinta manera, lo hacíamos con León Gindín, sexólogo, con Pedro Can, especialista en SIDA, y conmigo. Es decir, que formábamos un trío que resultaba atractivo para el que quería enterarse de la actualidad. Bueno, esto lo hicimos muchísimo en la Escuela Piaget y lo hicimos durante todos los años y salieron grupos de estas asambleas de padres que querían profundizar el tema. Yo no puedo reeducar a los maleducados y creo que la gente está mal educada en esto y todos tienen su idea de que saben muy bien qué son las drogas. La mayor parte de la gente que asevera esto no está preparada para abordar el tema porque realmente no saben cómo es la historia. Está bien que hay drogas hace mucho, está bien que el alcoholismo en general acompaña el consumo de drogas, pero las drogas en su fenomenología actual son un producto relativamente reciente que además se multiplica tan rápido que si usted hace un curso este año, el año que viene ya no le sirve porque varió el panorama. Y esto se lo puede decir la gente de policía que está especializada en el tema. Yo tuve mucha colaboración con la gente de policía, además estuve en comisiones que había creado antes de la existencia de la Cedronar. Había una Comisión Nacional de Drogas que la creó Coti Nosiglia, y que tenía representantes del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, de la Policía Federal y de las comunidades terapéuticas. Y juntos trazamos el embrión de lo que terminó siendo la Cedronar, que se crea recién hacia el final del gobierno de Alfonsín. Y el primer designado secretario, que era Secretaría de la Presidencia, fue Lestelle, como me mencioné antes. Pero ¿qué pasa? El reconocimiento de la jerarquía no es para que esté en el mapa, o decir, oye, qué importante que somos los que trabajamos en esto. No, es porque es responsabilidad de la Presidencia de la Nación la difusión del tema, la capacitación de la gente y el resultado. Becar a los asistidos que no tengan recursos y disponer que en todo el país la base de conocimiento no solo se distribuya y se reparta, sino además se actualice. Hoy día, por ejemplo, en investigación tenemos que las mejores investigaciones que yo conozco son las hechas por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, dirigida por el sociólogo Salvia, con un grupo de gente, entre ellas Solange, y otros que colaboramos y vamos a los congresos juntos. Yo casi todos los años los he estado presentando en congresos. Y sé que el trabajo de Salvia es de una riqueza, pero insuperable. Sin embargo, hablo con Salvia y me dice, y estamos casi sin recursos. ¿Cómo ustedes, que son el mejor equipo del país en investigación, van a estar sin recursos? Tienen que ser apoyados, y tienen que ser apoyados porque la investigación forma parte de lo que nutre al que hace la prevención, al que nutre al que hace la asistencia. Las formas de drogarse van variando. Justamente de eso le quería consultar. Nos está viendo muchas personas que posiblemente están a las puertas de un ofrecimiento para empezar a consumir o de una oportunidad, ¿no?
¿Cómo suele darse esa oportunidad? Primero, es un ofrecimiento, es un momento de euforia, un momento de desánimo. Y por otra parte, ¿cómo empieza a producirse el daño cuando arranca el consumo de la droga? Bueno, el estilo tiene que ver con la primera te la regalo, la segunda te la presto y la tercera te la vendo. Ajá. Así se ofrece. Claro, hay una penetración. Los que, En el ámbito que sea, en yo el creo boliche, que sí, en la es escuela. común. Sí, sí, sí. Con Pepe, el cura de la 21, habíamos llegado una noche a la villa donde él estaba residiendo, porque residía, no es que iba a la villa Claro. 2 o 3 veces por semana, vivía ahí adentro. Y los chicos vinieron a felicitarnos porque se había legalizado la marihuana. Los chicos de 6, 7, 8, 12 años nos felicitaban. Pepe, ahora se puede. Vos que decías que no se debe, ahora se puede. Hay que reflexionar sobre los riesgos. La noción de riesgo tiene que ver con un posible daño. No es que todo el que se droga va a caerse en la esquina muerto, pero el uso indebido, reiterado y dependiente, a través de la dependencia va produciendo un daño de la persona que después se hace irreversible. Hay gente que usted los ve y dice, bueno, realmente va a seguir consumiendo toda la vida. Pero esto cada vez es menos así en la medida que hay un panorama de mayor oferta posible, que sin embargo no cubre todo el país, no se estila en todos lados. Paradojalmente, yo estuve en Jujuy, donde el avance de la prevención en el sistema educativo me parece que es el mejor de la República Argentina, hecho por el representante ante la CEDRONAR de estas políticas. Y le digo una provincia que ni siquiera es rica, no es una provincia como Buenos Aires, no es una provincia potente, pero es una provincia preocupada. Y yo he asistido año tras año a las muestras que ellos hacen de presentación de trabajo de prevención y hay que ver la creatividad juvenil puesta al servicio de la ejecución de la prevención. Tienen formas de inventar cosas, por ejemplo, hacer un cuadro que está formado por distintos pedacitos que hay que ver con cuál cada uno se junta y cuando uno termina en un panorama en que hay un mensaje preventivo. Entonces, el que participó en esa tarea termina con un mensaje preventivo en el que él mismo ha participado como creador. Y eso después se repite con este grupo, con otro grupo que no estuvo presente en ese momento y se convierten como en transportadores de conocimiento. Es decir, que hacen llegar un conocimiento no a los pocos, sino a los muchos. Doctor, cuando la persona está transitando el consumo, hay, digamos, ¿existe el comportamiento del consumidor que no pasa a ser adicto o llegado una determinada cantidad de tiempo se convierte en ese estadio de consumo que es la adicción? Hay un problema de frecuencia. La frecuencia es, digamos, el motor que va produciendo una diferencia. La frecuencia escasa no nos permite hablar ni del término adicto, sino hablar de, ¿será que esta gente tiene alguna idea de que esto es potencialmente dañino? Y ahí tengo que trabajar de determinada manera. Si estoy trabajando con consumidores frecuentes, pero no inveterados, no de los que no pueden dejar de consumir día tras día, ya el marco tiene que ser otro. Pero tengo que apelar al propio conocimiento, que siempre lo tienen. Y además, la experiencia está que cuando en una escuela, y esto nos ha ocurrido muchas veces, aparece alguien con un problema serio, esto salpica a todos los demás y de alguna manera los alerta de una cosa posible que ellos sabían que estaba a la vuelta de la esquina, pero que esperaban que no se les diera. Porque curiosamente, el consumidor ocasional piensa que el aumento de la frecuencia no tiene consecuencias. Y después descubre que sí tiene consecuencias. ¿Y cómo lo descubre? Y a través de alguno que, agregando algún problema familiar, como puede ser alguna cosa como la muerte de un pariente o hermano o lo que sea, alerta sobre la expansión del tema. Y en ese momento, si podemos constituir con el grupo con el que estamos trabajando un grupo de soporte,
tenemos que desde los infrecuentes hasta los consumidores, unos van ayudando a los otros y tenemos un grupo que se cura solo o avanza por lo menos en el proceso de la curación en forma de acompañamiento. Doctor, cuando aparecen drogas potentes como el éxtasis, por ejemplo, que tienen un camino tan corto hacia el daño definitivo, ¿no? ¿Cómo se produce esto y particularmente en los chicos con casos que llegan hasta la muerte directamente? ¿Cómo es el proceso que se desarrolla? Y por la primera ignorancia como cultivo, ¿no es cierto? Se ignora deliberadamente que esto les puede producir un problema. Que ese problema se convierte en un daño es otro nivel de conocimiento y que ese daño en algunos casos es irreversible es el último eslabón. Ya cuando estamos ahí estamos en que es muy difícil dar marcha atrás. Pero aún así hay mucha gente que ha dado marcha atrás y en el proceso de marcha atrás yo he visto acá y en Italia, donde he trabajado durante muchos años, en las comunidades sobre todo de Roma para el sur, el consumidor frecuente tiene chance de convertirse en operador eficaz, porque conoce el tema, conoce las argucias, conoce los argumentos que se toman, conoce la forma de escaparse y la forma de engañar. Y detectan cuando alguien se ha drogado y quien no lo admite, que es un episodio también común. La recaída ocurre, pero la recaída que se comparte es una recaída que tiene posibilidades. La recaída que se niega o que se ignora o que se pretende que no es así, ya me preocuparía más. ¿Y el consumidor frecuente es proclive a colaborar, digamos, para evitar el daño de otros? Yo lo que creo es que si creamos estructuras que están dentro de la escuela, tenemos que tener que en la escuela esto se opere y que opere también con exadictos recuperados. El exadicto recuperado tiene un enorme valor. En muchos casos son directores de programas. De los 20 mejores programas de la Argentina, muchos se basan en gente que en un momento fue afectada con un consumo que iba creciendo. Novelli era experto en esto y creo que de Novelli salió una enorme cantidad de gente que fueron creando sus propias comunidades terapéuticas. Doctor, ¿y qué pasa con las personas, con las figuras públicas que son emparentadas con el tema de la droga? ¿Cómo hace con un paciente Diego Maradona, Charly García, es decir, donde tiene que ver con otra cosa el consumo, el inicio del consumo y la situación a la que han llegado y además el mensaje que llega de observarlos a ellos, ¿no? Doctor, ¿y qué pasa con las personas, con las figuras públicas que son emparentadas con el tema de la droga? ¿Cómo hace con un paciente Diego Maradona, Charly García, es decir, donde tiene que ver con otra cosa el consumo, el inicio del consumo y la situación a la que han llegado y además el mensaje que llega de observarlos a ellos, ¿no? Bueno, yo creo que estos son casos muy extremos, donde la intervención adecuada no existió. Yo creo que Charly nunca ha estado internado en un lugar que estuviera capacitado realmente para ofrecerle una salida. Pero Charly sigue consumiendo y de alguna manera pone en riesgo todo lo que lo rodea, ¿no es cierto? Me parece que la creación de un núcleo en el cual se incluyen personas que han dejado de consumir y que son testigos de eso y testigos vivos, resulta inductora de una mayor salida. Como un ejemplo de cómo actuar para salir de la situación. Claro, porque el operador que ha sido consumidor de distintos niveles tiene una mayor facilidad de entenderse con alguien que está consumiendo en ese momento. Lo detecta, lo pesca. Es como que, no sé, son de la misma raza de alguna manera.
y además son una expresión, cuando son operadores terapéuticos, de que ese rescate es posible. Entonces transmiten por su sola presencia la salida de la situación. Esta evolución que está habiendo hacia nuevas formas de drogadicción está apuntalando además la existencia de las drogas anteriormente conocidas como la marihuana, la cocaína, las drogas tradicionales, por llamarlas de alguna manera. Y sí, porque hoy día... ¿O las va desplazando, me refiero? No, porque en realidad las otras existen como grados menores de compromiso. Pero me parece que la legislación adoptada por los uruguayos tiende al descalabro. ¿Al descalabro? Sí, tiende al descalabro. Como tendió al descalabro Portugal, a que mucho tiempo se la tenía como un ejemplo maravilloso de que la adicción era tolerable y se hacía solamente los fines de semana. Sí, solamente los fines de semana cuando hay algo que te ayude durante el resto de la semana, pero si no se extiende, ¿por qué no el lunes? Entonces, la frecuencia, la noción de riesgo y la noción de daño posible son como una secuencia que todos tienen que recorrer y admitir. Si no lo admiten, no hay mucho trabajo para hacer. Y el Paco es lo peor que está pasando, ¿no? Es de lo peor que está pasando. Por de lo que nosotros tenemos, sí. Pero las drogas que en este momento se están expandiendo en su frecuencia en el continente europeo, donde creo que es donde están mejor estudiados, amenazan con desplazar a todo lo demás. Porque se convierte como en grados inferiores, ¿no es cierto? Como si dijera, sí, es de jardín de infante, está fumando marihuana. Esto implica una negación del daño y una falta de evaluación de la afectación que produce de todos los valores de la persona. Yo he visto personas robar a sus propias familias, vender aparatos por pocos pesos. En un caso, tomar medallas del viceabuelo o bisabuelo o tatarabuelo de la guerra del Paraguay y vender las medallas de oro por poco dinero. Esto es por el efecto inmediato que produce el Paco, ¿no? ¿Cómo es que actúa para explicarlo brevemente? Y es una excitación incontrolable. Es un nivel de excitación que no se puede... La marihuana en todo caso produce una lentificación del pensamiento, una cosa abúlica, la persona está como... te puede contar que está disfrutando y que la música la escucha. Paul de los Beatles dice que él dejó de consumir importantemente cuando se le empezaron a escapar los las por la ventana. Los la nota la, se le escapaba por la ventana. Y que entonces iba escribiendo una canción y cuando llegaba la no le entraba, ¿no? Y a mí siempre me pareció como un reconocimiento de la torpeza humana, ¿no? Estar produciendo algo que tu especialidad es ser músico, además músico de ese nivel, y ignorar que te estás dañando abiertamente. Y esa descripción de él, de que se le escapaban los la por la ventana, me pareció siempre una cosa, es irreal, es medio onírico, ¿no es cierto? Está como hablando de un sueño, pero me parece importante que se rescate eso. Por eso creo que mucha de la gente de los grupos rockeros que en una época no podían vivir sin drogarse, han pasado ya a un estilo de madurez, los que han seguido, que es muy útil como ejemplo y como testigo. Yo creo que por eso Novelli iba a los colegios y conmovía a 600 personas, si el aula tenía 600 personas, ¿no? Pero los conmovía con su propia historia, que era haber sido consumidor, haber sido vendedor, haber distribuido en el bar que él tenía y haber descubierto un día, viajando a Nueva York, se enfrentó con una chica a la que él seguía por la calle y le habló en castellano, porque no sabía inglés, y la chica le contestó en castellano. Y era una puertorriqueña que iba a un tercer subsuelo. Y él dijo, ¿dónde vas? Y acá tengo que bajar la escalera. ¿Y qué vas a ver? Un pastor que habla. Un pastor que habla de los que se drogan. Y Novelli, que había ido a buscar drogas, siguió a esta chica, fue y le tocó un pastor bautista que lo conmovió y que lo hizo darse cuenta de lo que él estaba haciendo y de lo que no tenía que hacer.
que además, no solo porque era ilegal, sino porque estaba dañando a mucha gente. Y bueno, volvió aquí y constituyó un grupo de unas cuantas personas que se fueron a vivir todos a una casita donde tenían tareas miserables al principio. Seguro esos muñequitos que eran 2 palitos con una figura acá que una hacía así, daba vuelta. Bueno, vendían eso a 50 centavos en el colectivo. Le estoy hablando de 1980. Y bueno, juntaban dineros, tenían colectas, tuvieron muchas contribuciones del sistema educativo cuando iban a dar clases, ellos pedían becas para los pacientes y construyeron una cosa que terminó siendo el programa Andrés. Doctor, y estamos hablando de las drogas, ¿no? De la cantidad de variedades de drogas que hay, y hay una que se llama alcohol, que de tanto hablar de los problemas derivados de las drogas, es como que ha ido creciendo y hoy es socialmente casi ignorada como un problema de adicción importante, ¿no? Sí, es la madre o la base de todas las adicciones. Es decir, no hay prácticamente consumo de ninguna de las drogas ilegales que no haya pasado por el consumo desbordado de alcohol. Y al contrario, muchas veces se usa como un inhibidor del efecto de la excitación, por ejemplo, que producen las cosas que producen excitación, ¿no? El alcohol de alguna manera modera la percepción y la posibilidad de que eso se continúe haciendo. Y lo que está ocurriendo ya socialmente, ¿no? Series, películas, que tienen contenido relacionado con la droga, Pablo Escobar, Breaking Bad y tantas cosas. ¿Qué efecto producen o en cuánto están contribuyendo a esta presencia? Y lo que está ocurriendo ya socialmente, ¿no? Series, películas, que tienen contenido relacionado con la droga, Pablo Escobar, Breaking Bad y tantas cosas. ¿Qué efecto producen o en cuánto están contribuyendo a esta presencia? A mí me sorprende esta cosa de que Pablo Escobar se ha convertido, por lo menos en la Argentina, que es donde yo lo veo, en Robin Hood. Es un ser maravilloso, que le pavimentaba las calles a los que vivían ahí, sí, pero no le salía nada, porque ganaba millones de dólares todos los meses, entonces hacer un pavimento, hacer un centro de salud, era como una coquetería. Pero a la vez fue muerto por sus propias capacidades de ignorar que donde te quieren engañar, te engañan. Es decir, él se escapa de la cárcel por segunda vez y esa escapada estaba totalmente preparada para liquidarlo, porque era peligroso Escobar vivo. Era como capaz de dar una serie de contactos que no convendría que se explayaran. Pero la familia de Escobar vivió, creo que vive todavía acá, la madre del hijo. El hijo hace declaraciones en los diarios y la gente dice, Pablo Escobar, vamos a ver Pablo Escobar. Es una serie de televisión. Y la gente la ve con mucha frecuencia. Si uno busca la frecuencia con que ve la vida de Escobar, es altísima. Entonces, hay una fascinación ligada al consumo de drogas que es como un destilado que se transmite igual. Y hoy hay que resignarse a que hay una parte de la sociedad que está invadida por la droga y esto va a ser así, o se puede pensar en que alguna vez nos podemos liberar de esto. Bueno, yo soy optimista. Creo que se puede, creo que se debe proponer todo lo que sea necesario para que por lo menos el Estado no esté al margen. Cuando yo estuve en el Estado, en la CEDRONAR, tuve la posibilidad de hacer muchísimos cursos y, como le decía, los cursos duraban 1 o 2 años y se hacían 3 veces por semana. Y la gente salía formada y acreditábamos esa formación. Después lo hicimos en la Universidad de Quilmes. La formación del recurso es imprescindible, sobre todo por la negativa de la universidad a incorporar este tema. Es cierto que es un tema multioficial, es decir, que le corresponde a psicología, a asistencia social, a terapia ocupacional, a la medicina propiamente dicha, etc.
pero no es un tema que puede ser ignorado sin grave riesgo para nuestras políticas globales. Y hay otro tema que cada vez está más presente. La ansiedad de la sociedad, el estrés y todo esto que está llevando, ya se ha instalado el consumo de psicofármacos, de ansiolíticos de manera deliberada, ¿no? Esto es una forma que crea adicciones y que ya también forma parte del comportamiento nuestro en este sentido. Sí, está muy difundido y está muy difundido a nivel de las tías, digo yo. Uno está comiendo con la tía un sábado a la noche y la tía dice, antes de irte, haceme una receta de Lexotanil. Pero no me hagas de 30, haceme de 60, porque si no te jorobo más. Pero tía, ¿por qué estás tomando Lexotanil? ¿Cuánto hace que estás tomando? 8 años. Bueno, la tía hace 8 años que está tomando Lexotanil. Tenemos que guiarla a una entrevista aclaradora con alguien que le diga que lo que tiene que hacer no lo tiene que hacer. A lo mejor resuelve esto con una entrevista psicológica semanal o cada 15 días o con la frecuencia que se vea apropiado. Pero la ignorancia de que el consumo de fármacos es una conducta marginal es sorprendente. ¿Y es adictiva? Y en muchos casos sí, porque uno encuentra una persona que no puede dejar de tomar y dice, no, se me acabó lo que estaba tomando. ¿Qué hago? Bueno, no llego al lunes. Y bueno, pensá. Wilbur, usted que habrá visto cientos de pacientes que habrá tenido a lo largo de su carrera, si tuviera la posibilidad de decirle a un chico que está por recibir un ofrecimiento, toma este porro, consumí, toma esta pastilla, una frase, un concepto para tener presente en el momento en que llegue ese ofrecimiento. No te conviene. Me va a preguntar por qué. Y porque es como divertirte un rato, pero después si te quedas enganchado te puedes perjudicar seriamente en tu futuro. Porque no vas a poder estudiar libremente, porque no vas a poder hacer las cosas, porque no vas a poder establecer relaciones que sean desde el fondo tuyo al fondo de la otra persona. Ahora, todo esto en 5 minutos no se puede hacer. Quiero decir que no es, usted me pide la frase, yo le digo lo que sería posible, pero hay que darle una instancia, digamos, podemos hablar sobre drogas si quiere durante 3 o 4 reuniones, y ahí él puede tener ejemplos, puede visitar programas. Mucha gente le ha venido muy bien visitar programas. Yo conozco mucho de los programas de Estados Unidos y de Italia, sé que siempre admiten visitas, y admiten visitas que vayan a pasar 2 o 3 días ahí. Y no hay mejor lección que ver recuperarse al que nos puede hablar de cuando no estaba recuperado.